Hechos, capítulo 13, versículo 48. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. ¿Lo tenemos? Hechos, capítulo número 13, versículo 48. Nos dice así la palabra del Señor: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche continuamos con el estudio de las doctrinas básicas, y en esta oportunidad, hermanos, nos corresponde el segundo tema de lo que conocemos como las doctrinas de la gracia. Este tema se titula la elección incondicional. La semana anterior estuvimos finalizando el tema de la depravación total. Y en ese tema lo que veíamos, hermanos, es que todo ser humano ha sido afectado por el pecado y por lo tanto se encuentra en una condición de depravación, en una condición de muerte espiritual, y que en tal condición realmente lo que el ser humano merece, hermanos, es la condenación, ¿verdad? A causa del pecado, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Pero en esta oportunidad, en este tema que se titula la elección incondicional, vemos, hermanos, cómo Dios muestra su misericordia eligiendo a algunos para salvación. Es decir, que aunque todo ser humano merece la condenación a causa de su condición de pecado, el Señor hace misericordia y elige a algunos para salvación. Es decir, a nosotros que hemos creído en el Señor, aunque merecíamos la misma condenación que todos los demás, el Señor nos elige para vida eterna, como lo dice acá la parte final del versículo, cuando dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. De eso nos habla el tema de hoy, de cómo algunos recibimos de parte de Dios la fe porque hemos sido elegidos, recibimos la fe para creer en el Señor y de esa manera poder hallar la vida eterna. Ahora, este tema de la elección incondicional es un tema que también de alguna manera crea cierta incomodidad en el ser humano, porque uno puede pensar que Dios es injusto porque elige a unos y a otros no. Y por eso es que hay distintas posturas teológicas. Hay dentro del mismo ámbito evangélico iglesias que no aceptan esta doctrina, y ellos dicen: no es posible que Dios haya elegido a unos para salvación y a otros los haya dejado fuera. Pero lo importante, como decíamos en el tema anterior de la depravación total, es poder ver lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Porque algunas veces queremos tomar como válidas aquellas doctrinas que se ajustan a nuestros criterios humanos, que se ajustan a nuestros pensamientos humanos. Y entonces algunas doctrinas nos pueden generar cierta incomodidad porque no encajan con nuestra manera de pensar. Sin embargo, debemos considerar que cuando Dios, hermanos, revela su palabra, nos está revelando su verdad. Y Él, hermanos, como lo narra la Escritura, Él es perfecto en todos sus caminos, aún
cuando usted y yo no lo entendamos, porque los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿verdad? O sea, hay una gran distancia en la forma que nosotros vemos las cosas a como el Señor las ve. Y le voy a poner un ejemplo que lo vamos a ver ya en los temas finales de estas doctrinas básicas. Por ejemplo, cuando al final de los tiempos Dios derrama sus juicios, hermanos, se habla de un juicio tremendo, de un juicio duro. Pero ¿sabe qué se declara acerca de Dios? Justos y verdaderos son tus caminos. Esa es la declaración que se da. Cuando uno, hermanos, lee esos juicios, uno pudiera pensar desde la óptica humana qué duro es Dios, qué severo es Dios, pero es porque lo vemos desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de la santidad de Dios, cuando Él derrama los juicios, lo que se declara es que Él es justo. Eso es lo que se declara. Entonces, en este tema suele ocurrir lo mismo, que desde la óptica humana nos cuesta asimilar que unos hayamos sido elegidos para salvación y que otros no. Pero ¿qué ocurre con esto, hermanos? La realidad es que todo ser humano ha pecado, y por haber pecado, todo ser humano, ¿qué merecía, hermanos? Merecía la condenación, ¿sí o no? La Escritura dice que los que hemos creído en Cristo, nosotros, hermanos, somos salvos, alcanzamos la vida eterna. Pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Hay gente que dice, es que Dios es amor, y ya va a ver, al final Dios a nadie va a mandar al infierno, a todos nos va a mandar al cielo, porque Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor, pero al final sí va a haber gente en el infierno. O sea, el hecho de que no encaje, ¿verdad?, con lo que yo siento, eso no anula una verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, lo que Dios hace es mostrar su misericordia con aquellos que hemos sido elegidos. ¿Por qué? Porque merecíamos la misma condenación que todos. Si anda a espejo, ocúpelo, veas en el espejito y diga, yo me merecía la condenación. Pero el Señor extendió su misericordia hacia mi vida. Eso es lo que ha ocurrido, hermanos. Que todos los seres humanos merecíamos condenación, pero a nosotros nos mostró su misericordia y nos eligió para salvación. Si Dios, hermanos, nos hubiera mandado a todos a la condenación, Él seguiría siendo justo. O sea, imagínense, solo planteémoslo de esa manera, que el Señor simplemente hubiese dicho, bueno, como todos pecaron, entonces todos se me van a la condenación. Y actuando de esa manera, Dios seguiría siendo justo, porque le estaría dando a cada uno la paga que se merece por su pecado. Pero ¿qué hace Dios? Que aunque todos merecíamos la condenación, decide mostrar, repito una vez más, su misericordia para aquellos que Él elige. Entonces Dios no es injusto, lo que hace es mostrar misericordia con algunos. Ahora vamos a ir viendo algunos versículos que nos dan, hermanos, la luz, ¿verdad?, para sostener esta enseñanza. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, 8, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don
o regalo, ¿verdad?, de Dios. Aquí, hermanos, debemos ver un detalle muy importante, o yo diría dos. El primero, hermanos, es que lo natural en el corazón de todo ser humano es la incredulidad. Eso es lo natural en todo ser humano, la incredulidad, ¿verdad? Usted le presenta el evangelio a las personas y las personas lo rechazan. Las personas se resisten porque hay incredulidad por naturaleza en el corazón del ser humano. Pero ¿qué hace Dios con aquellos que Él ha elegido? Les regala la fe para creer en Cristo. ¿Se recuerdan cuando el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a decir, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, ¿verdad? Y luego el Señor les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor le dijo a Pedro: Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, le dijo. Eso es algo que viene de Dios. O sea, el creer en Cristo no es algo que esté en el ser humano. Lo que hay en el ser humano por naturaleza es incredulidad. Pero viene Dios y nos regala la fe para creer como Pedro, ¿verdad? Y decimos ahora nosotros que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Por lo que dice acá Efesios 2:8, ¿verdad? Dice que hemos sido salvos, pero no por obra, ¿verdad?, sino por medio de la gracia, por medio de la fe. Y luego dice que esa fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. O sea, la fe, hermanos, esa fe que nos permite creer en Cristo, no viene de nosotros, proviene de Dios. Es un regalo que Él nos ha dado. ¿Qué día creyó usted en Cristo? ¿Qué día usted recibió a Jesús como Salvador? ¿Se recuerda todavía? ¿Por qué usted creyó en el Señor ese día, hermanos? Usted creyó porque el Señor le regaló la fe. Y entonces como que se le alumbró el entendimiento, como que le abrieron los ojos y usted dijo: yo creo en Cristo, Él es mi Salvador. Pero porque el Señor le regaló la fe para creer. El problema es que uno piensa que uno es el inteligente, ¿verdad? Y dice: yo fui listo y por eso puse mi confianza en el Señor. Pero no es así. Es la gracia de Dios que nos alcanzó y Él nos regaló la fe para poder creer. Leamos ahora en Filipenses capítulo 1 versículo 29. Filipenses capítulo 1 versículo 29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Note cómo acá el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que a ellos se les ha concedido creer en el Señor. Es decir, Dios les había permitido creer. El Señor les había permitido, les había concedido la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Hermanos, a ustedes se les han permitido dos cosas, dice ahí. Una es poder creer en Cristo y la otra es padecer por Él. Pero note, no era una virtud de los filipenses, no era un logro de ellos, sino que esa fe, ese creer que había en ellos era, hermanos, porque Dios se los había concedido. Entonces note la diferencia de la realidad a como a veces nosotros pensamos.
Porque a veces pensamos que es un gran logro el nuestro de haber creído en Cristo. Pero en realidad no es un gran logro nuestro, sino que Dios en su infinita misericordia nos ha concedido el poder creer en el Señor. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo estaba predicando y había una mujer llamada Lidia que vendía púrpura? Dice la Escritura que Pablo estaba predicando en un lugar público, es decir, ahí habían varias personas oyendo lo que él estaba hablando. Pero dice la Escritura que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atento a la palabra. Pero no te dice en Hechos que fue Dios el que abrió el corazón. Lo mismo ocurrió con nosotros. Cuando usted creyó en Cristo, probablemente habían otras personas oyendo la misma predicación que usted. Y quizás esas personas en lo que se fijaron fue qué calor había hoy. En lo que se fijaron ese día fue hoy gritó más el predicador. En lo que se fijaron quizás fue, te fijaste que estaban chambreando aquellos allá. Pero a usted el Señor en su misericordia le abrió el corazón para creer en Cristo. Eso es lo que ocurrió con los filipenses. Y por eso Pablo les dice, a ustedes se les ha concedido que crean. Y por eso, hermanos, debemos sentirnos dichosos de estar en este lugar. Porque no estamos aquí por méritos personales. No estamos aquí por méritos propios. Estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que estamos en este lugar. Leamos ahora, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 11. El tema, hermanos, que estamos tocando esta noche se titula La elección incondicional. ¿Y por qué se le llama elección incondicional? Porque Dios, hermanos, no lo hace por alguna virtud nuestra, sino más bien esa elección se debe a que Dios es soberano. Y Él, hermanos, como soberano, Él puede decidir lo que Él quiera. ¿Cuántos creemos que Dios puede elegir lo que Él quiera? Claro que así es. Dice Efesios 1:11, en Él, es decir, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, oiga esta palabra, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Y quién es el que hace todas las cosas? Dios, ¿verdad? Entonces dice acá, lo que está diciendo es que hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios, según el designio de su voluntad. Es decir, que Dios, hermanos, nos predestinó. Y eso de predestinar, lo que significa, hermanos, es fijar nuestro destino con anticipación, desde antes. Es decir, desde antes el Señor decidió que usted sería heredero. El Señor decidió desde antes que usted sería su hijo, su hija. Él decidió que a usted y a mí nos daría vida eterna. Pero lo hizo desde antes. ¿Y cuál fue la razón? Simplemente Él lo hizo según el designio de su voluntad, ¿verdad? Como Él quiso. Es decir, hermanos, que Él decide. Ahora, usted me dirá,
Pero ¿cuál fue el criterio para que Dios tomara una decisión? Obviamente, en esa sabiduría de Dios, alguna razón pudo haber, pero no la sabemos. Lo que sabemos es lo que está escrito. Eso es lo que sabemos. Y entonces, nosotros no podemos decir, mire, Dios nos eligió porque Él sabía que íbamos a creer, porque Él sabía que íbamos a ser los más buenos del país o del mundo. No, al contrario, la Biblia dice, lo vil del mundo escogió Dios. O sea, si algo sabemos, es que no nos eligió por buenos, ¿verdad? Al menos eso sabemos, que por buenos no nos eligió. Ahora, más de eso ya no les puedo decir. Solo le puedo decir que no nos eligió por buenos. ¿Por qué será? El Señor en su soberana voluntad, Él sabe. Pero por buenos no fue, hermano. Damos gloria a Dios, hermanos. Porque si hubiese sido por buenos, quizás ninguno de nosotros estaría aquí, ¿verdad? ¿O no, hermanos? ¿Qué piensa? Si esa hubiera sido como la condición para elegir, ¿cree que usted y yo estaríamos acá? Lo más probable es que no, ¿verdad? Pero lo importante es que aquí estamos, amén. Leamos ahora, hermanos, en Hechos 13:48. Aquí, hermanos, vamos a empezar a leer algunos versículos que nos hablan de cómo esta elección es incondicional, porque no fue hecha en virtud de ningún mérito nuestro. Es decir, que Dios no nos revela en su palabra alguna razón que haya, hermanos, determinado esa elección. Leamos Hechos 13:48, que es el versículo con el que iniciamos el tema. Y lo que vamos a ver acá, hermanos, es la realidad de que hay una elección. Dice Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos, pero note, creyeron todos, pero no todos los que estaban oyendo, sino todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, ¿quiénes son los que creen a la palabra? ¿Quiénes creen al mensaje? ¿Quiénes reciben el mensaje de Dios? Los que están ordenados para vida eterna. Usted sabe que nadie en la historia ha sido mejor predicador que nuestro Señor Jesucristo. ¿O cree que habrá algún predicador mejor que Él? ¿Verdad que no, hermanos? Pero sabe, muchos, y voy a decir la mayoría, no lo recibieron. Literalmente lo dice el Evangelio de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y él estuvo hablando las palabras que el Padre le había dicho que hablar. Y lo seguían miles, pero el Señor mismo les dijo: ustedes me buscan no porque crean, sino porque les doy de comer, ¿verdad? O sea, oían, hermanos, las enseñanzas del Señor y endurecían sus corazones. Pero ¿quiénes sí creían? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros sigamos predicando la palabra, porque usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces tenemos que, como Jesús, como los apóstoles, como la iglesia, a través de la historia, predicarle el evangelio a toda criatura. Y creerán los que han sido ordenados para vida eterna. Pero lo importante acá es ver ese detalle, de que hay algunos que han sido ordenados para vida eterna. Ahora veamos en Romanos capítulo 9, versículos 11, 13, 15, 16, 20 y 21.
En estos versículos vamos a notar cómo Dios, hermanos, siempre ha estado eligiendo. Y Él elige porque es soberano. Y como hemos dicho, hermanos, esta elección de Dios para salvación es incondicional, porque no es en virtud de algo nuestro, sino la soberanía de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Note cómo aquí Pablo elige, ¿verdad? Está hablando de una elección y está utilizando el ejemplo de Jacob y Esaú. Usted sabe que Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y de Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, pero Isaac oró al Señor, ¿verdad? Dios les concedió que ella pudiera quedar embarazada. Y cuando estaba embarazada, Rebeca sufría mucho en su embarazo, ¿verdad? Y entonces era tanto el malestar que ella sentía que fue a consultar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mi embarazo es tan complicado? Y Dios le habla, ¿verdad? Y le dice: lo que pasa que en tu vientre ahí hay dos tremendos, le dijo, que eran Jacob y Esaú. Y lo más tremendo, hermano, es que antes que nacieran, Dios le dice a Rebeca: el mayor servirá al menor. Ese era el decreto de Dios. El mayor servirá al menor. Humanamente, el que nacía primero se convertía en el hijo primogénito, y el hijo primogénito adquiría más derechos que los demás hijos. Entonces, humanamente, Esaú iba a tener, hermanos, mayor relevancia que su hermano Jacob. Pero Dios, hermanos, antes que nacieran, dijo: el mayor servirá al menor. Pero fíjese, antes que nacieran. A veces uno, cuando ve a las personas, dice: a mí se me hace que esta persona va a llegar a ser buen deportista, buen cantante, va a ser bueno en esta área, en aquella cosa, pero porque estamos viendo cualidades, ¿verdad? Estamos viendo ciertas condiciones. Pero Dios está hablando aún cuando ellos estaban en el vientre de su madre. Y esa elección de Dios, hermanos, nos dice que ellos no habían nacido, no habían hecho, oiga esto, no habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, Dios elige no porque ya hubieran hecho algo bueno o algo malo, ¿verdad? O sea, Dios no dijo: yo prefiero a Jacob porque es más buena gente que Esaú. No, no fue ese el criterio, porque no habían nacido. Y por eso Pablo añade y dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, esa elección es por el propósito que Dios tiene, y no porque Jacob o Esaú ya hubiesen hecho algo bueno o malo. Entonces esto nos está dando luz, ¿verdad? Nosotros, de que Él nos eligió desde antes, no porque ya hubiésemos hecho algo bueno o malo, sino porque Dios, en su propósito, Él decidió elegirnos a nosotros. Y luego dice: no por obras, sino por el que llama. O sea, ¿qué determina que alguien, hermano, va a heredar la vida eterna? No son nuestras acciones, no fueron nuestras obras, fue Dios.
porque Él es el que llama. Él es el que nos ha llamado, ¿o no, hermanos? Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. O sea, Dios es el que llama. Versículo 13, siempre en Romanos 9, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mire qué tremendas estas palabras. Aquí Pablo está hablando de esa elección, ¿verdad? Y Pablo dice que Dios declaró: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero lo tremendo, hermanos, es que esta elección de Dios fue hecha antes que nacieran. A veces uno dice: que me cae bien este niño, ¿verdad? O que me cae bien la hermana fulana o el hermano mengano. Pero decimos eso porque vemos sus actitudes hacia nosotros. Pero en el caso de Jacob, de Esaú, no habían nacido, y Dios ya está haciendo una elección, y dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, lo que Pablo está queriendo dejar claro acá es que no depende de lo bueno o lo malo que alguien haga, sino, hermanos, que Dios elige, porque Él es libre de elegir. Por Él es soberano. Cuando lleguemos allá a la eternidad, ahí le pregunta, ¿verdad? Como dice Marcos Vidal, no sé cómo, dice él, ¿verdad? En un canto que tiene. No sé cómo, dice, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó, ¿verdad? Luego dice: no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada. Esa es la realidad. No fueron nuestras acciones. Sigamos leyendo. Versículo 15. Aquí Pablo ya nos habla un poco del relato de Moisés, ¿verdad? Y dice acá el versículo 15: pues a Moisés dice, oiga lo que Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No está diciendo: tendré misericordia del que sea bueno, ¿verdad que no? Como dice Pablo, hermanos, en esto se mostró el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros. O sea, no murió porque éramos buenos, ¿verdad? Lo mismo es la elección. Pablo está citando acá, ¿verdad?, de la historia de Moisés, y dice que Dios declaró diciendo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así de sencillo funciona la elección. Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Y luego dice el versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Fíjense que algunos en este versículo 16 lo leen diciendo: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, dice. Y no dice así, hermano. O sea, si usted lo lee diciendo del que tiene misericordia, entonces usted le está atribuyendo a la persona humana los méritos. Pero ahí no dice así. Dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. O sea, no depende de la persona, sino de Dios. Eso es lo que Pablo está afirmando. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, porque Él es el que tiene misericordia. Es que mire, hermano, alguien puede tener un corazón muy, pero muy religioso,
y querer buscar de diferentes formas a Dios, pero si Dios no se le revela, si Dios no lo ha elegido, es por gusto, hermanos, porque depende de Dios. Y Él dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, ¿verdad? Me voy a compadecer del que yo me compadezca, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces uno tiene la idea de que para alcanzar la salvación, ¿verdad?, hay que rebuscarse. ¿Verdad que esa es la idea que se nos mete, hermano? Pero en realidad es de Dios que tiene misericordia, de Él depende todo. Y esto, hermanos, son de las doctrinas, como les he venido diciendo, que a veces causan conflicto en el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos sentir que es un logro nuestro. Queremos sentir que nos merecíamos algo. Y queremos que cuando lleguemos a la eternidad nos digan: te felicito, fuiste una gran persona y por eso estás acá. Pero ¿sabe qué narra el libro de Apocalipsis? Que aquellos que habían recibido coronas se las quitaron y las dedicaron al Señor, ¿verdad? Porque reconocían que ningún mérito propio tenían, sino que toda la gloria era para el Señor. Y eso es lo que dice Efesios 2 también, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie se eche flores, para que nadie diga: es mi logro. No, todos, hermanos, vamos a caer postrados delante del Señor, reconociendo que solo fue su gracia, que solo fue su misericordia en favor de nuestras vidas. Leamos el versículo número 20 y el versículo 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la primera pregunta acá, versículo 20. Mas tú, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Es que, como dije, estos temas crean conflicto. Y uno dice: es que no puede ser que Dios elija a unos y a otros no, ¿verdad? Y ahí entonces queremos empezar a pelear con Dios, ¿verdad? Porque nos es difícil aceptar a veces estas verdades. Y entonces Pablo, ¿verdad?, después que ha estado hablando de cómo Dios es soberano para elegir como Él quiera, Él viene y nos pregunta: ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Se acuerdan de Job? Cuando cayó, hermanos, en aquella condición de adversidad tan grande, hubo un momento en que él quería contender con Dios. Y él quería tener a Dios cara a cara y decirle un par de cosas, ¿verdad? Y Dios, hermanos, que grande en misericordia, no lo consumió, ¿verdad? Sino que mejor le dio un poquito más de revelación. Y Dios le empezó a decir a Job: ajá, Job, decime dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas. Contame dónde estabas tú, ¿verdad? Cuando yo hacía el firmamento, o sea, esa creación gloriosa, ¿verdad? Pues sí, Job, decime dónde estabas vos, para que me querrás venir a mí a corregirme. Y después de todo, hermanos, Job termina diciendo: Señor, perdóname porque de oídas te había oído, ¿verdad? Yo pensaba que te conocía, creía que estaba en otro nivel, pero termina como Pablo aquí, ¿verdad? ¿Quién soy yo para andar peleando con Dios, verdad? Esto es lo mismo acá, ¿verdad? Uno puede ponerse a decir: no, es que no puede ser, ¿verdad? Que Dios elija a unos y a otros no. Pero ¿quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? Y dice el versículo número 20: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pablo estaba utilizando la figura de un alfarero, ¿verdad?, que agarra el poco de barro, hermano, y le empieza a dar forma. Y usted sabe que el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro, ¿sí o no? O sea, ¿qué puede hacer el barro?
El barro no puede decirle al alfarero: yo quiero ser una olla, yo quiero ser un pichel, quiero ser un florero. El barro no le puede decir nada al alfarero. El barro simplemente tomará la forma que el alfarero le quiera dar. Y entonces dice acá Pablo, ¿verdad? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Usted sabe que, bueno, en la antigüedad, ¿verdad?, los utensilios del hogar en su mayoría eran de barro, no existía el plástico. Hoy todo es plástico, ¿verdad? Pero antes, hermanos, era el barro. Y entonces habían utensilios que se les daban usos honrosos. Por ejemplo, utensilios de cocina. Pero habían otros utensilios que no eran para oficios tan dignos, digamos, ¿verdad? Pero igual, ¿y el barro qué le iba a decir al alfarero? No le podía decir nada, simplemente tomaba la forma que el alfarero quería darle, ¿verdad? Así es el ser humano. ¿Cómo le vamos a decir nosotros al Señor: Señor, ¿y por qué no elegiste a otros? No le podemos cuestionar nada a Dios, porque Él es el divino alfarero, Él es el soberano y puede hacer como Él quiera, hermanos. Leamos ahora en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Aquí vemos cómo esa elección también ocurrió en nuestra vida, ¿verdad? Dice Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí, hermanos, me voy a detener antes de leer el versículo 5. Pero dice, en primer lugar, que Él nos escogió, ¿verdad? O sea, hubo una elección. Pero dice también que esta elección se hizo en Cristo, ¿verdad? Por eso dice, según nos escogió en Él, ¿verdad? O sea, por medio de Cristo. Pero luego dice que fue hecha antes de la fundación del mundo. O sea, Dios es eterno, hermanos. Usted y yo ni sabíamos que íbamos a nacer, pero en ese propósito eterno de Dios ya había fijado el Señor la mirada en nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos. ¿Sabe, hermano? A mí estos temas me llenan de un gozo tremendo, hermanos, porque mire, cuando uno viene a este mundo tan hostil, tan lleno del pecado, uno a veces piensa: quizás soy un accidente, ¿verdad?, en esta vida. Porque más de alguna vez el mundo lo puede hacer sentir así. Pero cuando yo voy a la palabra y dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya me conocía, ya había puesto su mirada en mí, yo tengo la plena certeza que no soy un accidente, sino que soy, hermanos, alguien amado por el Señor, ¿verdad? ¿No lo ve así usted? ¿Cómo se mira usted esta noche? Piénselo. ¿Cómo se mira usted? No, hermano, es que mire, yo solo soy Juan Pueblo, ¿verdad? Yo no soy nadie, como decía una persona por allá, ¿verdad? No somos nada en esta vida. No somos nada en esta vida, repetía. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, yo digo: qué amor más grande el del Señor hacia nuestra vida, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Y dice que Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo estamos nosotros en santidad, hermanos? Nos estamos guardando y de esa manera honrar esa elección que el Señor ha hecho de nosotros. Y dice el versículo 5
que esa elección fue en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Pero el Señor ya nos había predestinado para ser adoptados como sus hijos. Es decir, el Señor sabía que íbamos a nacer muertos en delitos y pecados. Ya sabía que íbamos a ser hijos del diablo, ¿verdad? Bajo la potestad del maligno. Pero el Señor dijo: a este yo ya lo elegí para adoptarlo como mi hijo. Y punto. Ya nos había elegido. Y cuando Dios decide algo, hermanos, ¿quién lo puede impedir? Usted sabe que Satanás era algo así como el faraón, ¿verdad? Él no nos quería soltar, hermano. Él no nos quería dejar ir. ¿O cree que el diablo lo quería soltar a usted? No, hermano, el diablo no le quería soltar. Pero como no depende de él, ¿verdad? El Señor rompió nuestras cadenas y nos dijo: yo he pagado el precio para que sea mi hijo, para que sea mi hija. Y nos adoptó pagando el precio. Amén. Y dice que eso ocurrió según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Como él quiso. Luego leamos ahora en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Aquí estamos, hermanos, viendo el punto de que esta elección no es en base a ninguna virtud nuestra. No es a que Dios haya visto, hermano, de que usted iba a creer. No lo muestra eso la Escritura. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y note este detalle importante: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí en este versículo de 2 de Timoteo 1:9 usted puede ver cómo con toda claridad se está afirmando que nuestro llamamiento, que nuestra elección no es por obras. Es que si por obras fuera, hubiéramos sido descalificados todos, hermanos. Hubiéramos quedado fuera. Entonces no es por obras, no es por méritos propios, sino al contrario, dice acá, según el propósito suyo, ¿verdad? Ese propósito que él tenía y la gracia, oiga, la gracia, ese favor de Dios que nos fue dado, dice, en Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, normalmente pensamos que esa gracia nos cubre en el momento que creemos en Cristo, ¿verdad? No sé la fecha de su conversión y uno dice, ese día, ¿verdad? El Señor me dio su gracia. Así lo entendemos. Pero mire, este versículo está diciendo una realidad tremenda, porque dice: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿Por qué esa gracia nos fue dada antes de los tiempos? Porque el Señor ya había determinado que usted estaba destinado para salvación, hermano y hermana. O sea, usted en esa elección de Dios siempre estuvo destinado a la vida eterna. Que nació pecador como todos, sí, nació pecador. Que estuvo bajo el dominio del enemigo, estuvo bajo el dominio del enemigo. Pero un día el Señor dijo: hoy es el momento de cumplir ese decreto de elección sobre esta persona. Y es cuando el Señor nos dio la fe para creer en Cristo. Pero su gracia ya nos había sido dada desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hasta ahí, hermanos, vemos que la elección no es por ningún mérito personal, ¿verdad?
Nadie puede decir, Dios me eligió por guapo, por bueno, porque iba a ser bueno para evangelizar. No, por ningún mérito. Todo, hermanos, depende del que llama, ¿verdad? Que es Dios. Ahora, con respecto a esto, hermanos, de la elección, es importante mencionar que el número de elegidos no puede variar. El número de elegidos no puede aumentar y tampoco disminuir. No puede ocurrir aquello de que se me había olvidado meter en la lista a esta persona, ¿verdad? No, hermanos, no puede ocurrir eso. Ya el Señor tiene determinado el número de sus elegidos y esta elección no puede ser. Es decir, que Dios diga, a este ya lo tenía elegido, pero ya cambié de parecer, quizás lo voy a sacar de la lista, lo tenía en la lista blanca, pero lo voy a pasar a la lista negra. No, no puede ocurrir eso, hermanos. Leamos algunos pasajes. Dice en San Juan capítulo 17, versículo 12. San Juan 17, 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Qué hacía Jesús, hermanos, cuando estaba con sus discípulos? ¿Qué hacía, hermanos? Los guardaba, ¿verdad? Pero los guardaba, aquí, hermanos, no se refiere solo en el sentido de les doy de comer, los cuido de que no les pase algún accidente, de que no me los vayan a matar, sino que está hablando también, hermanos, en términos de la fe. Y por eso dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y dice después, oiga, a los que me diste, yo los guardé. A los que me diste. Usted se recordará que antes que Jesús llamara a sus discípulos, el Señor se fue a orar toda la noche, hermanos. Y después de haber estado orando, empezó a llamar a sus discípulos. Es decir, Él buscó la dirección del Padre para llamar a sus discípulos. Él no llamó a la gente así, a ver a dónde apunta el dedo. A ti te cayó, ni modo, vos venite. No, hermano. Fue, hermanos, una elección de sus discípulos según la guía de Dios, el Padre. Y por eso Jesús está diciendo, a los que me diste. Es que vuelvo a repetir, no es una cuestión humana. Los que llegaron a ser parte de ese equipo de Jesús, de los apóstoles, de los 12, fue, hermanos, una elección de Dios. Y el Señor dice, de los que me diste, ¿verdad? Yo los guardé. Y mire qué dice después. Y ninguno de ellos se perdió. El Señor está hablando de ese grupo de 12 a los cuales Él había llamado. Y dice, a los que me diste, ninguno se perdió. Porque los que somos de Él, no nos podemos perder, hermanos. Por eso le decía, el número de elegidos no puede aumentar ni disminuir. No puede. Porque Dios nos guarda, hermanos. Es la razón. Dios nos guarda. Pero luego dice el versículo 12, después que dice que ninguno se perdió, dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De los que me diste, ninguno se perdió, sino, ¿quién se perdió, hermanos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Judas, ¿verdad?
Pero fíjese cómo le llama Jesús acá. No dice ninguno se perdió, solo Judas. No dice así. Pudiera decir sí o no, hermanos. Pero fíjese que si dijera así, uno se quedaría pensando, en nuestro diario vivir, en todo lo que hagamos, mostremos nuestra gratitud al Señor. Nos permita ver con claridad cuán grande ha sido tu amor hacia nuestra vida y nos ayudes a tener siempre un corazón agradecido hacia ti.
que podamos expresarte nuestra gratitud en todas las formas posibles, alabándote, sirviéndote, honrándote, Señor, llevando una vida de santidad, viviendo para ti. Ayúdanos a vivir en gratitud, Señor, a vivir para tu gloria y tu honra. Mientras oramos, yo quiero invitar esta noche, si hubiese alguien que sabe que el Señor ha tocado la puerta de su corazón esta noche, que el Señor ha puesto la fe en su corazón esta noche y hoy quiere recibir a Jesús por primera vez como su Salvador, yo le invito a que levante su mano ahí donde está. Si alguien por primera vez va a recibir a Jesús como su Salvador, levante su mano ahí donde está. Concilia con el Señor, levante su mano ahí donde está. Vamos a orar por usted. Hago un último llamado, finalizo esta invitación. Si usted va a recibir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar, levante su mano, vamos a orar por usted. Pero si nadie, damos gracias al Señor. Padre bueno, gracias te damos esta noche por tu gran amor, Señor, por tu gran bondad. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. No tenemos cómo pagarte, pero sí, Señor, queremos expresarte nuestra gratitud esta noche. Te damos toda la gloria y la honra, porque sabemos que no es por mérito, sino por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, a ti la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para finalizar. Yo creo que todos estamos